Hola, buenos días, buenas noches. Cuando recibas tú este vídeo, pues la hora que sea, si estás animado, seguro que a cualquiera lo vas a oír. Soy Virginia nuevamente, dándole las gracias por los comentarios que he recibido del audio anterior. Y vamos a comenzar ahora y aquí con este nuevo audio del Mastermind o curso de Mastermind o Mastermind 3G Ganar. En un principio yo quería referirme un poco retomando para poder entrar en la materia de hoy, porque acuérdense que todo esto es algo que va concatenado. Aquí nada es una cosa por aquí y otra por allá. Una de las cosas que habíamos hablado era de los hábitos, o sea, y por eso usamos la fórmula 66-30-30 para ir cambiando de hábitos. Obviamente, cuando recibas este audio, tú aún no habrás cambiado de hábito, pero bueno, lo importante es que vayas teniendo las herramientas para poder ir trabajando. Habíamos hablado que los hábitos generaban un comportamiento y que ese comportamiento iba a generar un carácter. Y que nuestra misión con esta fórmula de la que te había hablado es justamente que tú pudieras vaciar tu mente y convertir tu mente consciente en la mente rectora. Y cuando hablo de vaciar de mente no estoy hablando nada metafísico, simplemente ese subconsciente tan desconocido desde hace muchísimos años es quien nos rige y nos gobierna. O sea, el cerebro es quien nos ordena lo que tenemos que hacer a partir de nuestros hábitos, nuestras costumbres, nuestras tradiciones, y realmente no debe ser así. El hombre es una máquina perfecta, con lo cual todo debe funcionar a voluntad. Somos nosotros quien tenemos que enviar órdenes al cerebro para que estas órdenes se realicen, se materialicen y nos hagan avanzar. Yo te había hablado de que una vez que tú pusieras en funcionamiento la apertura mental y el traslado del mando del cerebro consciente, del cerebro subconsciente al cerebro consciente, es decir, a tu voluntad, te iba a empezar a ocurrir que ibas a generar ideas. Vamos a ver, no vas a generar ideas, son ideas que cuando las veas te vas a dar cuenta que a lo mejor 20 años atrás esa idea tú la tenías, era una idea que tú querías realizar, era una idea que querías materializar en un proyecto, pero que había quedado aprisionada por esa cantidad de limitantes o limitaciones que ese subconsciente y ese entorno social, familiar y educacional te había ido modelando y que te había ido llevando hacia otro sitio. Es muy importante este tema de la generación de ideas que vas a ir viendo y por supuesto yo te recomiendo que esto lo vais a ir viendo tú, sobre todo a partir del día 22 de realizar el ejercicio de 66-30-30. Porque se dice que a partir del día 22 ya empiezas a notar, vas a empezar a notar cosas físicas antes, físicas en tu cuerpo. Vas a notar ligereza, vas a notar a veces una especie de tristeza. Eso es un síntoma fisiológico, es un síntoma psicosomático de aquello que vas dejando atrás y aquello que va abriéndose a lo desconocido. ¿Qué pasa con esas ideas que empiezan a instalarse en tu cerebro, que no tienen un orden de prioridad? Pero ¿qué va a ocurrir? Nosotros, al cambiar de hábitos, no solo hemos trabajado nuestro subconsciente, sino el conducto que en nuestro cerebro une ese consciente donde se generan las órdenes que ahora tú estás dando. Recuerda que ya tú tienes tu mente rectora, y eso se va a unir con algo importantísimo, que es
nuestro cerebro emocional. ¿Qué quiero decir con esto? Que cuando esas ideas empiecen a surgir, va a haber una, va a haber dos, va a haber tres, que incluso pueden estar relacionadas con el mismo proyecto, que se van a conectar con la emoción. ¿Qué ocurre cuando una idea se conecta con una emoción? Ocurre algo muy importante, y es que esta idea empieza a tomar un sentido, empieza a pasar de ser una idea a convertirse en un deseo. Y tú me dirás, bueno, ¿y qué va de la idea al deseo? Bueno, cuando una idea es algo abstracto que está ahí, pero que nada nos mueve a realizarla. Si la tengo, la escribo, la pongo, la veo, pero nada más. Pero cuando una idea se conecta con la emoción, y eso te va a ocurrir porque vas a tener muchas ideas, pero va a haber una, dos, que se van a conectar con tu cerebro emocional. Y es ahí donde tú vas a empezar a crecer o hacer crecer esa idea para convertirlo en un proyecto, para convertirlo en algo que ansías. ¿Por qué? Porque esta idea convertida en deseo se va a transformar en una obsesión en el buen sentido de la palabra. Quiero decir, te va a surgir y tú en tu mente vas a ir visualizando con exactitud. Es como si pasaras de un plano muy vaído a un plano muy nítido. Detalle a detalle vas a ir visualizando esa idea convertida en proyecto. ¿Por qué? Porque el deseo, cada minuto que pienses en eso, te va a agregar un detalle a esa idea y se te va a convertir en algo pero tan real, que va a llegar el momento en que tú lo único que deseas es vivir ese proyecto, es decir, sacar ese proyecto de tu mente y materializarlo. Esto es importantísimo y realmente ocurre así, porque además cuando nos habituamos a vivir así y a realizar eso, es increíble la magia que ocurre, ¿no? Todo lo que piensas, todo lo que conviertes en un deseo, se va a llegar a convertir en una meta. Y cuando algo en tu vida se convierte en una meta, que no es más que la unión de una idea y un deseo, lo vas a realizar, aunque esa meta se subdivida en metas pequeñas. Esto es muy, 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 muy interesante y realmente es un proceso que yo deseo y creo que tú vas a poder sentir, porque además me lo vas a hacer saber, me gustaría que me lo hagas saber, porque es un proceso maravilloso. O sea, es el momento donde decimos que cuando algo ya está convertido en una meta, tenemos que hacer dos pasos: tomar la decisión de materializarlo y poner acción. Pero de esas dos cosas vamos a hablar en otros audios. Hay algo que me gustaría hablarte y que es muy importante. ¿Por qué? Porque una meta sin algo que te mueva es como tener, o sea, una meta definida, maravillosa, una idea convertida en una meta, en un objetivo. Si no tiene combustible, es como que puedas tener el coche más lujoso del mundo, pero si no le echas con lo que se va a mover el motor, pues no se mueve, o sea, que no cumple su función. Y es aquí donde te quiero hablar de algo importantísimo, que cuando tú estés en este proceso ya de siempre dominando la mente rectora, tú tienes que plantearte. Nosotros le llamamos, porque bueno, ya sabes que trabajamos con fórmulas, le llamamos el MPMI, mi por qué más importante, que en este caso, como te lo dirijo a ti, sería tu por qué más importante. Hay otras personas que también trabajan el tema del PNL que lo nombran el MPPG, o sea, mi por qué para ganar.
es lo mismo. O sea, cuando algo es importante y lo queremos, es una ganancia, ya sea salud, ya sea dinero, ya sea todo, es una ganancia. Pero nosotros le vamos a llamar mi porqué más importante. Con respecto a esto, ¿qué pasa? Tu mente ha empezado un proceso de iluminación, y no estoy hablando, y siempre insisto, cuando hablo de estas cosas, que no es nada místico, no estoy hablando de que se te va a abrir el chakra, que estoy maravillosamente de acuerdo con los chakras, pero lo que quiero hablar es de un proceso interno, personal, que vas a sentir tú y que vas a vivenciar, y te lo voy a hacer visualizar como se lo hago a muchas personas, generalmente a todas las personas cuando le hablo de este tema. Tú imagínate conduciendo en una carretera de noche, en una autopista gigantesca, con las luces cortas, todo muy oscuro. ¿Qué pasa cuando tú conduces con las luces cortas en una autopista oscura? Que tú no tienes la posibilidad de reaccionar a tiempo ante un obstáculo que se te pueda presentar en el camino. Y obviamente tu capacidad disminuye muchísimo. Por lo tanto, es muy probable que en un 80 o un 90% tú puedas tropezar con ese obstáculo. Dígase un tronco, dígase un coche que no viste y no te dio tiempo a frenar, dígase un animal, o sea, lo que puedas encontrarte a esa hora en una autopista. Sin embargo, cuando manejamos en esa autopista y somos precavidos, al estar tan oscura, ponemos las luces largas. O sea, debemos conducir con luces largas. ¿Por qué? Porque esto te va a permitir visualizar un obstáculo muchísimo antes y con muchísimo tiempo de antelación para que reacciones. ¿Qué te quiero decir con esto? Que tú vas a tener la posibilidad de cambiar una estrategia para no tropezar con ese obstáculo, que en ese momento ya para ti no va a ser un obstáculo, va a ser un problema a solucionar en la carretera. Pero fíjate qué curioso, tú estás conduciendo con las luces largas hacia adelante, pero te va a permitir y te va a hacer reaccionar lo que viene detrás, lo que no ves porque también está oscuro, porque cuando tú pongas con toda antelación tus luces de frenado y hagas señales, el que viene detrás no se va a empotrar contra tu coche, porque tú con muchísima antelación ya le estás haciendo ver a él, que no conduce con luces largas, de que tú tienes un obstáculo a la vista y que se lo vas a evitar a él, evitándotelo a ti. Es interesante que hagas ese ejercicio, piensa y verás. ¿Y por qué te hablo de esto? Porque cuando uno controla su mente, cuando uno es capaz de dirigir su mente, se convierte en una persona que tiene un plan. Y se convierte en una persona que va mirando un poco más allá de lo que tiene delante. Va previendo lo que va a ocurrir y va trazando estrategias para moverse sin tener esos obstáculos. Y eso es lo que te va a permitir todo este conjunto de deseo, idea, mente limpia, mente iluminada. Esto es algo que debes tener en cuenta, porque, y tú miras, pero me estás hablando del porqué más importante y me estás diciendo esto. Te lo estoy comentando porque justamente es importante en la vida decidir para cualquier cosa que vayamos a hacer un porqué. Porque incluso los porqués funcionan en nuestra contra. Muchas veces tú te resignas a decir, bueno, esto tiene un porqué. Y ahí paramos, o sea, esto tiene un porqué, yo me caí, me rompí la boca, pero eso tiene un porqué, o sea, tenía que ocurrir.
O sea, dejemos de pensar en el azar, dejemos de pensar muchas veces en algo que está fuera de nosotros. Yo te quiero explicar que si tú quieres accionar sobre lo que está fuera de ti, tienes que accionar lo que está dentro, porque solo se produce en el exterior lo que tú, en tu interior seas capaz de producir y de cambiar. Si tú cambias, te vas a dar cuenta muy rápido cómo cambia tu entorno, cómo cambian las cosas y cómo cosas que has vivido antes, pues ya no las enfrentas. Volviendo a mi porqué más importante, y para que tengas una noción de lo importante que es ya en este punto, como te dije, 22 días de llevar la fórmula, que tú te sientes a ver tu porqué más importante porque tu mente ya está preparada para ello. Yo te voy a hacer visualizar con 2 ejercicios por qué es tan fundamental tener definido el porqué más importante. Te voy a poner en una primera situación. Yo te llamo por teléfono, te digo, hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Mira, estoy aquí en París, estoy cenando en la Torre Eiffel y mira, me ves aquí sentado, tengo una maleta, un attachment, una pequeña maleta metálica, cerrada, bueno, ese tipo de maletas que pueden contener algo interesante. Y te digo, mira, si tú, ¿desde dónde estás? En 24 horas estás delante de mí, yo te entrego esta maleta. En ese momento tú te quedas mirándome y me dices, pero, a ver, yo estoy al otro lado del océano. En este momento, donde yo estoy, son las 5 de la mañana. Yo, para hacer un viaje así, necesito dinero. Ese dinero no lo tengo. O necesito un jet privado para poder llegar, no lo tengo. O sea, tengo miles de impedimentos. ¿A quién voy a pedir el dinero? ¿Cómo voy a llegar hasta allí? No llego en 24 horas, tengo que hacer 1000 transbordos. Y te vas a poner todas las justificaciones del mundo para no hacerlo, porque no tienes un porqué. Ahora te voy a poner en otra situación y me gustaría que la visualices. Estoy yo y te digo, te vuelvo a llamar a las 5 de la mañana, toda mona y con la maleta, y te digo, mira, si en 24 horas estás aquí, esta maleta es tuya y mira lo que contiene esta maleta. Te abro la maleta y te muestro 100 millones de dólares. Te puedo asegurar, de todas maneras, reflexiona sobre eso, yo te puedo asegurar que todos los impedimentos que tenías cuando no tenías un porqué, en este momento se vuelven nada. E incluso te digo más, vas a pensar, si me llamó a mí, llamo a los otros, con lo cual yo tengo que llegar no en 24, tengo que llegar en 19 horas, porque esa maleta es para mí. Y vas a luchar con los dientes y con las uñas para llegar a esa maleta. ¿Por qué? Porque tienes un porqué para llegar a ella. Te voy a poner en otra situación. Yo toco la puerta de tu casa, te digo, hola, soy Virginia, ¿qué tal? Sí, que ya nos conocemos, tal. Mira, ¿puedes salir conmigo? Y salimos fuera de tu casa. Y tú ves que yo voy cargando una tabla de madera de 50 metros de largo, con 5 de ancho y 5 de espesor. Y la pongo en una zona cómoda, de frente a tu casa, sin peligro, y te digo, si tú eres capaz de caminar sobre esa tabla, desde el principio al fin, yo te regalo $100. Y te empiezas a reír, y la caminas infinitamente mucho. Vamos, que me pides que te la vuelva a poner para ganarte otros 100. ¿Por qué? Porque es muy fácil. Pero ahora te voy a poner en otra situación. Esa misma tabla, yo te cojo de la mano
te llevo, vamos a ver, a Nueva York y cojo esa tabla, me subo a un edificio más o menos de 240 pisos, vamos a calcularle 720 metros de altura. Cojo la tabla, la pongo entre ese edificio y el edificio siguiente que tiene la misma altura. Y te digo, como mismo la cruzaste delante de tu casa, si tú cruzas esta tabla hasta el otro lado, yo te doy $100. Vas a decir, bueno, pero Virginia, tú, ¿cómo puedes decirme que haga eso? Yo eso no lo hago ni loco, ni loca, nada, no, yo eso no lo hago. Son 720 metros de altura. O sea, esa tabla no resiste y si se cae, y me vas a poner miles de pretextos porque es absurdo. O sea, no lo vas a hacer, para ti es absurdo hacer eso. Bien, te voy a poner en otra situación. Está esa tabla puesta sobre los dos edificios a 720 metros de altura y te muestro lo que hay enfrente y te pido que cruces la tabla. Y lo que hay enfrente es el ser más querido que tú tienes, que está atado, que no se puede mover porque está atado de pies y manos. Él no puede cruzar la tabla, ese ser no puede cruzar la tabla, y además el edificio se está incendiando y quedan 40 pisos nada más para que el incendio llegue arriba y poderlo salvar. Te puedo asegurar en el casi 100% que sin pensarlo vas a cruzar esa altura sin percatarte de la tabla, del grosor ni de la caída, para salvar a ese ser que tú quieres y poderlo liberar de lo que le puede ocurrir. No sé si me has entendido con todo esto que te he querido decir, pero bueno, lo tienes aquí y lo puedes visualizar, porque vas a sentir muchas emociones con estas visualizaciones. ¿Qué te quiero decir con esto? Que cuando uno en la vida define su porqué, es invencible, porque va a por lo que quiere sin cuestionarse nada, sin ponerse ningún tipo de trabas, sin pensar. O sea, no piensa en nada, no le importa nada, y solo va honestamente con su propio desarrollo personal hacia aquello que desea, a construir aquello que desea. Por eso nosotros le llamamos a mi porqué más importante el motor propulsor de cada una de las etapas de metas que nos trazamos en la vida para construir nuestra meta final. Eso te hace una persona prácticamente invencible. Yo quiero dejarte un ejercicio que lo debes hacer, vuelvo y repito, al día 22 de haber empezado con el cambio de hábitos, y es un ejercicio sencillo. Yo quiero que tú, que vas a tener ideas en la mente, me escribas las 4 ideas más importantes que te han surgido para realizar un proyecto determinado, proyecto de negocio, un proyecto para vivir la vida que tú sueñas. Déjalo reposar y al día siguiente prioriza cada una de esas ideas, es decir, darle un número de prioridad a esas ideas, y al día siguiente tacha aquellas 3 ideas que tú consideras que son menos importantes, o que tú para lograr esas ideas necesitas primero desarrollar otra, que es esa con la que te vas a quedar para alcanzar las otras ideas. Una vez que tengas hecho esto, entonces te vas a sentar y vas a escribir tu porqué más importante para realizar esa idea. Y a partir de ahí vamos a ir continuando un trabajo para llevarte de aquello en lo que tú ya crees
a lo que tú vas a crear. Recuerda, y creo que te lo dije en el anterior audio, que lo que la mente cree, la mente crea. Y para terminar, quiero terminar con algo que también quiero que reflexiones sobre este tema, que hemos hablado también de los obstáculos y los problemas y su relación con nuestro porqué más importante. ¿Tú sabes realmente qué es alguien que tiene éxito? Alguien que tiene éxito no es más que un experto en resolver problemas. Nada más. Alguien que es experto en responder problemas. Vamos a dejarlo aquí. Me gustaría que me mandaras tu feedback también con respecto a esto que hemos conversado hoy, que ya estés poniendo en práctica, espero, los cambios de hábito, y que comiences a pensar en este próximo ejercicio y en los que vamos a seguir hablando en los siguientes audios. Yo estoy aquí, me encantaría recibir tu feedback. Ya te lo he dicho, tienes toda la libertad del mundo para hablarme personalmente y que podamos hacer un one-to-one para aclarar tus dudas y para ayudarte en aquellas cosas en las que puedas tener más dificultad. Sé que estamos al comienzo, que no son grandes las dificultades, pero cuando uno empieza a sentar la vida delante de uno y a cuestionársela, empieza a sentir dudas y empieza a sentirse solo y empieza a sentirse ¿qué hago, no? Sí, bien, ¿cómo lo hago, no? Yo estoy aquí, soy Virginia, CEO de Virarte Alphasnet, y soy tu amiga. Y vuelvo a decirte que todo esto te lo regalo y todo esto te lo doy porque la vida me ha permitido a mí tener lo que deseo y llevar la vida que quiero, porque un día alguien también me lo dio a mí y me ayudó. Con lo cual, mi gran deuda y lo que más deseo en el mundo es ayudarte a ti a que puedas cumplir con esos proyectos y los puedas realizar y puedas demostrar a muchas personas que el cambio está en nosotros, no en el exterior. Y además, porque vuelvo a decirte, porque tú te lo mereces. Tú te lo mereces. Ese es tu mantra de cada día. Mañana, más y mejor. Un abrazo fortísimo.